Buenos días, damos inicio a audiencia de control de detención. Lo del nombre pasamos, ¿no? Ya, de momento lo pasamos. Consultamos el imputado, ¿no es cierto? Directamente a controlar. Fiscal, control de detención. De Sí, identidad. control de detención. Bueno, el sujeto. Ya, entonces, control de detención. Bueno, Carabinero efectuó un control de identidad al imputado el día 16 de septiembre del año 2022 a las 02 horas en la calle Marcial, próximo a llegar a la avenida Copayapu, la comuna de Copiapó. Bueno, siendo indicado por la víctima, diciendo que había sufrido un robo en su domicilio, indicándole las características de los supuestos imputados, cómo andaban vestidos. Ya que habían sido los imputados ingresados a un negocio, un local comercial en calle Mayor Albornoz, 155, donde siendo las 2:10 horas fueron reconocidos y detenidos por carabineros. Para que procediera a la detención de los sujetos por robo en lugar no habitado. Perfecto, traslado de defensa. No hay incidencia, magistrado. No hay incidencia. No hay incidencia. Se ajusta derecho, se declara la detención del ciudadano, señor fiscal. Sí, voy a proceder a la formalización del imputado Juan Bautista Traslaviña Rojas. En cuya virtud se introduce al lugar no habitado, ubicado en calle Albornoz, sustrayendo una aspiradora de manos ahorradas de suma de dinero de 30.000 pesos. Indica como autor del delito de robo en lugar no habitado. Plazo de investigación. Fiscal. 2 meses. Defensa. Igualmente consideramos que 2 meses es un plazo ajustado, su señoría, para el paso de la investigación. Perfecto. ¿Alguna petición adicional? Sí, el Ministerio Público considera precedente la salida alternativa al procedimiento, en cuya virtud del artículo 237 del Código Procesal Penal admite una suspensión condicional del procedimiento. Perfecto. Traslado de defensa. Señoría, vamos a informar al imputado respecto a en qué consiste la suspensión condicional del procedimiento, debido a que es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Imputado, a usted se le está ofreciendo por parte del Ministerio Público una salida alternativa consistente en la suspensión condicional del procedimiento. Esta salida alternativa tiene como presupuesto, ¿cierto?, que la pena no exceda los 3 años, usted no haya sido condenado por delitos, por crimen o simple delito, o que se encuentre una suspensión condicional vigente. ¿Ya? ¿Usted está en condiciones de aceptar esta suspensión condicional del procedimiento? Sí.
Ya, si acepta. Ya, en ese sentido, solicitamos al magistrado que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 del Código Procesal Penal, se dan cumplir las condiciones que contempla el artículo 238 del Código Procesal Penal, en cuya virtud cumpla las condiciones establecidas en la letra E, pagar indemnización de perjuicio durante el tiempo que dure la suspensión. Y letra B, abstenerse de frecuentar el lugar determinado donde ocurrieron los hechos. Letra B y letra B, magistrado, y letra E del artículo 238 del Código Procesal Penal. Las condiciones que debe cumplir el imputado mientras dure la suspensión condicional del procedimiento. Perfecto, bien en vista y considerando el argumento impartido por el interveniente, en especial por el Ministerio Público, se concede la suspensión condicional del procedimiento, ya que no encuentra causa pendiente, en el entendido que tiene reprochable conducta anterior. En ese sentido, se le concede la suspensión condicional del procedimiento mientras dure el plazo de investigación, mientras no vuelva a cometer ninguna condena dentro de ese plazo. Final otro. Bien. ¿Cómo estuvieron ahora? Mal también. A ver, ¿en qué estuvieron mal? Primero, ¿en qué estuvo mal el fiscal? ¿O en qué estuvo bien? Magistrado, tendría que haber sido el primero en notarlo. Los derechos del imputado. No lo dijo, hace 5 minutos Sí. les dije lo primero que tiene que decir el fiscal. Se le informó de los derechos al imputado. Informe de salud, tampoco lo dijo. Causal de flagrancia, mira, la salud, los derechos, ya, son importantes, pero no tan importantes. La causal de flagrancia es lo primero. Se los dije recién, el fiscal tiene que indicar, porque eso es una especie de cuestión de tipicidad. Porque cuando el fiscal dice que esto es 130 letra A, el defensor puede discutir, ¿sabe qué? Esto no es 130 letra A porque el imputado, cuando fue sorprendido, ya había pasado más de una hora desde que cometió el delito, entonces no es el que acaba de cometerlo. Entonces, ahí se puede dar una discusión a propósito de la causal de flagrancia. Probablemente van a ver que muchos de los controles el fiscal a lo mejor no lo dice, ¿ya? Pero es porque la prueba es tan suficiente que el defensor no va a discutir la legalidad, ¿ya? Pero aquí era necesario que el fiscal dijera cuál era la causal de flagrancia. ¿Y cuál era el fiscal? El fiscal está allá. Causal de flagrancia, artículo 130, la hipótesis del que acaba de cometerlo. ¿Dónde fueron detenidos? En la calle Albornoz. ¿Y cuánto estaba eso desde el lugar de los hechos? Estaba a 2 cuadras. Claro, A 2 cuadras. ¿Y en tiempo? en tiempo 20 minutos, 10 minutos. Ya. 10 minutos, sí. Claro. ¿Y cómo llegó ahí la policía? A través del llamado de la víctima. Ya. ¿No podría ser 130 letra C también? ¿Qué se le hacer? ¿Se le encontró con la despensa en su poder, con algo? ¿No? No. Letra C. El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice. O puede ser B. El que acaba de cometerlo, que es mucho más general. Letra A. El que actualmente está cometiendo. No. ¿Cierto? Esa precisión tiene que hacerla el fiscal, ¿ya? Aquí no la hubo. Después cuando formalizó, ahí estuvo un poco fluido, ya muy dubitativo.
poco fluido, poco preciso y no indicó el tipo penal específico. Dijo, ¿cierto? 4, ¿qué tipo penal era? Robo. Lugar no habitado. Habitado. ¿Ya? ¿Y eso es qué artículo? No lo sé. Eso es 442, pero tiene 1, 2 y 3. Entonces el fiscal tiene que decirle, por ejemplo, veamos el caso anterior. Era robo lugar habitado. Habitado. ¿De qué artículo? 440. ¿Y qué hipótesis? 1. Esa precisión tampoco la hicieron ahí. Entonces tiene que ser número 1, número 2, número 3, ¿ya? Porque después cuando el imputado va a juicio, el fiscal tiene que acreditar alguna de ellas, porque si no acredita específicamente esa, ¿qué pasa? Absolución. Principio de tipicidad, principio de legalidad, de congruencia, ¿no? Si a ti te acusan por A y finalmente en juicio no se acredita A, absolución. Por mucho que a lo mejor los antecedentes sean de B, de C, si que el fiscal no hace una recalificación, una reformalización, no es posible. Por eso la identificación del tipo tiene que ser precisa. No todos los tipos penales son un solo artículo. Por ejemplo, el hurto tiene 446 número 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Van a haber tipos que hay mucho más largos. Incluso el homicidio. Está el 390 número 1, el homicidio calificado, el 391 número 2, el simple. Entonces, tiene que ser así de preciso. Después ya, bueno, formalizó, ¿cierto? Después el fiscal propone una suspensión, pero no indica inmediatamente las condiciones. Sí, y después cuando la decretó. Claro, entonces el fiscal propone una suspensión, el defensor le dice al imputado, oiga, mire, le están ofreciendo una suspensión, qué sé yo, pero no le indicó nunca cuál era la oferta. Entonces el imputado como que aceptó una suspensión así a ojos cerrados, ¿no? Sí, después, claro, del inicio de la condición que tenía que cumplir. Pero él ya había aceptado ya. Claro. Entonces como firmó una hoja en blanco, ¿no? Puede hacer cualquier cosa. El defensor ahí también tiene que estar atento. Tendría que haber dicho, y aquí esto es una cuestión que de repente ustedes tienen a lo mejor algún temor, qué sé yo, pero aquí les va a tocar realmente litigar con un compañero y si el compañero se equivocó, magistrado, el fiscal te equivocaba por tal cosa, y filo, no, si esto es pega, ¿no? Es trabajo. Entonces si el juez se está equivocando, el defensor, el fiscal tiene que ser magistrado, está equivocado en tal cosa. Y esto es tan fácil que hay que ver las reglas dentro, ¿no? Este no miente, no falla. Así que si el juez se equivoca y el fiscal lo nota, tiene que ser magistrado, está equivocado en tal parte. ¿Ya? El trabajo de él es no equivocarse, si no ponemos a cualquiera ahí a hacer después. ¿Ya? Entonces el defensor tendría que haber estado atento y haber dicho, primero fiscal, ¿cómo le voy a informar al imputado si no me proponen las condiciones? Sí, duro. Después de eso ya lo hizo aceptar, ¿cierto? El fiscal ahí sí propone las condiciones. Dice pagar perjuicio y no hacer caso. ¿Ya? Se acercó más o menos a la que podría ser una propuesta de suspensión condicional. ¿Pero qué le falta a eso? Magistrado. ¿Qué le faltó a la propuesta del fiscal? El fiscal propuso pagar una indemnización y no acercarse a la víctima y al lugar de los hechos. ¿Le faltó el contenido del monto en sí? El contenido del monto, porque indemnizar en cuánto. No fue preciso ahí. Se fijan porque esto termina acá. No hay una audiencia de determinación de los perjuicios, ¿no? Tiene que ser ahora. Entonces el fiscal tendría, en la teoría, o sea, en la práctica, perdón, hubiera llamado a la víctima, oiga, ¿tuvo algún costo? Sí, me rompieron la puerta. ¿Cuánto cuesta la puerta? 120.000 pesos, más el maestro 200. Listo. Ya tiene un monto para que él pague y repare los daños. Entonces aquí había reparación, pero no estaba específica. ¿Y lo otro? ¿El otro error? Indicar el domicilio de donde se encontraba Ya, eso la víctima. es más que nada accesorio. Accesorio. Indicarle cualquier cambio de domicilio debe ser informado al tribunal. Esa es una condición genérica. Yo digo en cuanto a las condiciones que propone el fiscal. El fiscal propuso pagar una indemnización y no acercarse al domicilio. La de indemnización vimos que tenía un problema, ¿cierto? Que no era precisa. ¿Cuál es el otro error? ¿No identificar el domicilio? No. Pongámosle que era carrera 1001, da lo mismo. Más importante que eso, el tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a estar con prohibición de acercarse?
Imagínate que fuera un supermercado, o sea, no hay toda la vida sin ir al líder, por ejemplo. No, tiene que, la suspensión, lo voy a preguntar la próxima, tiene que indicar cuáles son las condiciones que se le proponen y el plazo durante el cual va a regir. Porque en ese tiempo estamos restringiendo la libertad de locomoción del sujeto, ¿cierto? En el lugar en específico al cual él no se puede acercar, no puede caminar por ahí ahora. ¿Cierto? Si queda cerca de la plaza, él ya no puede ir al banco que está en la plaza. Tendrá que ir al banco del Palomar, que es el banco estado de. No sé. Entonces, como estamos restringiendo la libertad de ese sujeto, tiene que ser específico el lugar, ¿cierto? Haber indicado la dirección, pero lo más importante el tiempo. Porque además la suspensión tiene una vigencia máxima de 3 años, mínimo 1 a 3 años. Cuando son adolescentes es menos, son de 6 meses a 6 a 12 meses, me parece que hay una modificación hace poco, ¿ya? Pero tiene que ser preciso en cuanto al tiempo. Entonces ahí hubo dos errores. Eso pues, eso que esta es la audiencia más breve que hay, y la formalización y salida alternativa es cortita. Pero se fijan que aún así hay muchas cosas de precisión que todavía les falta, y eso cómo mejora, viendo las audiencias, pero poniendo atención en la audiencia. Porque por verlas, claro, yo les digo porque a nosotros también nos pasó cuando fuimos alumnos o en la misma academia judicial también te hacían ver audiencias, pero ver no es lo mismo que ya sentarse acá. Probablemente cuando ustedes vieron las audiencias notaron a lo mejor errores, omisiones, cosas poco claras. Bueno, lo mismo les pasó a ustedes ahora. Entonces, no es el mismo estándar de concentración, por ejemplo. El juez, claro, ustedes pueden ver que a lo mejor está leyendo un documento o revisando el teléfono, pero tiene que estar en piloto automático, atento a lo que están diciendo el fiscal y el defensor. Porque si no, por ejemplo, se le pasa. Incluso hasta los mismos funcionarios de acta, cuando el fiscal no dice el día, la hora, magistrado, el fiscal no dijo el día y la hora. Porque ellos tienen que anotar en el documento donde se registra todo esto, el día y la hora de la detención. ¿Para qué? Porque eso le puede constituir al imputado un abono de tiempo cuando cumple su pena. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo preso? Hay que ver el acta. Por eso es importante que el fiscal diga detenido el 21 de septiembre a las 9 horas. ¿Ya? Ya pues ahí terminamos el primer ejercicio. El segundo